Hola, mi nombre es César Gómez, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Honduras, pertenezco al campus UTH Roatán. Eh, a continuación estaré hablando sobre lo que es la conclusión de los tratados en una clase de Derecho de los Tratados con la abogada Yesenia. Mi número de cuenta es 2020-300-712. A continuación estaremos hablando sobre lo que es la conclusión en los tratados. Para entender esto sabemos que los tratados son los contratos entre dos partes, ya sea entre un país y otro país. Esto se le puede llamar bilaterales y multilaterales. Para entender esto vamos a hablar en temas específicos y para entender la conclusión vamos a hablar sobre lo que es la negociación de un tratado, ya que esta inicia desde el contrato entre las partes interesadas para cobrar un tratado sobre una materia específica. Es decir, Estados Unidos con Honduras hacen un convenio sobre un tratado de que Honduras le va a exportar café y Estados Unidos le va a comprar. Entonces aquí el Estado da a conocer su importancia, su materia específica. Aquí por lo tanto la negociación se determina quiénes son las partes interesadas, el objeto o materia o el tratado. En este caso la materia puede ser que Honduras le exporte café a Estados Unidos y Estados Unidos importe el café de Honduras. Entonces esto es el objeto, la materia y las partes, que serían los dos estados y el objeto. Pero para llevar a esta negociación, que es una fase de la conclusión en los tratados, para llegar a esta negociación se debe, por ejemplo, Honduras puede negociar un tratado con una delegación especial, ¿verdad? Para ello, como ser en el caso de las negociaciones que se han estado realizando para lograr un acuerdo de ayuda entre Estados Unidos y América y los tres países del Triángulo Norte Centroamericano. Por ejemplo, también para llegar a hacer un tratado en la negociación se puede buscar ayuda de varios organismos, de la ONU, bueno, de la OEA, y pueden para la autentificación o para la aclaración de los convenios entre las partes. En este proceso de negociación están los roles de los estados que pueden cumplir. Por ejemplo, el estado negociador, que es el que ha participado en la elaboración y adopción de textos del tratado, aunque después no lo firme o lo ratifique. Está también el estado contratante, que es aquel que ha consentido en obligarse con el tratado, aunque no haya entrado en vigor. Están los estados partes, que pueden ser multilaterales o que pueden ser bilaterales, en este caso dos estados, que es aquel que ha celebrado el tratado y ha consentido al obligarse por él. Sabemos que existe el Pacto Sunt Servanda, que está en el Código de Viena, donde dice que todo tratado debe cumplirse y que los estados que hacen un tratado están en la obligación de cumplirla. Entonces, esto es una de las fases de la negociación, de la conclusión para un tratado. Debemos tener en cuenta también que al momento de llegar a la negociación está está que tienen que tomar el idioma. Lógicamente, al existir una diversidad de idiomas en todo el mundo, por ejemplo, deben de tener los idiomas claros. Por ejemplo, Honduras es el español, Estados Unidos es el inglés. Entonces, deben de tomar los idiomas en un tratado bilateral. Pero en este caso fuera un tratado multilateral, lo que se debe de hacer es que todos los estados deben de elegir un idioma en específico. Por ejemplo, sería como el inglés, que es un idioma específico. Y los tratados en la negociación, en los textos, ya prevaleciera, prevalecerá lo que es el idioma de ambos países. Es decir, Honduras va a tener un tratado con el idioma propio, Estados Unidos un tratado con el idioma propio, y los
el tercer idioma, que es el idioma para todos los demás en el tratado multilateral, sería un idioma en específico. Por ejemplo, los tratados bilaterales se redactaron en el idioma en ambos estados y en ambos textos tendrán igual valor, sin perjuicio de los estados que puedan escoger un tercer idioma y que estos textos prevalezcan en caso de algunas diferencias y la intercepción. Por ejemplo, podemos ver que la Organización de Naciones Unidas tiene varios idiomas que son igual la OE, que es la Organización de Estados Americanos, que tiene varios idiomas, que es el español, el inglés y el portugués, por Brasil, Estados Unidos y Honduras. Y porque la mayoría de los latinoamericanos pues usamos el idioma español. Entonces, en el caso de la ONU, que tiene varios idiomas, el ejemplo de español, inglés, francés, chino, ruso y el árabe también, que son idiomas oficiales de la Organización de Naciones Unidas. También en otra parte está lo que es el texto. En el texto del tratado de, debe estar integrado básicamente en el preámbulo, en lo articulado y en la fecha y la firma. Que a continuación le voy a hablar de la segunda fase, que es la firma. La firma del tratado sirve para autenticar el texto de la negociación y lo aprobado por los negociadores, por no significado que obliga, salvo que expresamente así lo disponga el tratado expresamente, tal como lo encuentra en vigor a partir de la fecha de su firma. Para que un tratado entre en vigor, las convenciones multilaterales alumbradas a una conferencia internacional al texto suelen votarse para su adopción antes de la firma. Es decir, que en este caso Honduras es uno de esos países que está ratificado en el tratado, pero no ha sido ratificado por los otros 4 países. Entonces el tratado todavía no puede entrar en vigor. Es en el caso de la Convención de Viena sobre los tratados con las organizaciones internacionales, en este caso. En algunos tratados se establece que los estados puedan expresar su consentimiento y obligaciones. Este es en el caso de la firma, pero al final este entrará en vigor cuando el tratado puede ser por referéndum o por firma simple. Significa que la firma posterior, pero si no se firma, no tiene efecto de cumplimiento, no tiene efecto en el tratado. También está la última fase, que es la ratificación, que es la fase que perfecciona jurídicamente un tratado y manifiesta la voluntad postrera del Estado para obligarse internacionalmente. Es allí donde ya el Estado ya se da a conocer que tiene una obligación mediante un tratado internacional y que por el principio pacta sunt servanda debe de cumplir estos tratados. Chao.